Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Su servidora, Magali García Muñoz, gerente regional para Fluke en México. Es un gusto darles la más cordial bienvenida. En esta ocasión, con nuestro socio de negocio Hermos, es un agrado participar en su serie de seminarios en línea. Les voy a presentar a mis compañeros, el ingeniero Ángel Pérez, nuestro gerente nacional para Fluke en México, quien es el encargado, nuestro ponente de esta sesión. Y por supuesto también a nuestro compañero, el ingeniero Adrián Mares, quien es el especialista de producto para la línea de Fluke dentro de la compañía Hermos. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Por favor, si nos ayudan con sus preguntas, comentarios a través del chat, estaremos al pendiente, mi compañero Adrián y su servidora, el ir contestando a sus preguntas. Al final, de todas maneras, también tendremos una sesión o un espacio para mencionar las dudas que vayan quedando. Y también, por supuesto, quiero agradecer a todo el equipo de marketing, tanto de Hermos como de nosotros, Dominion México, que ha hecho posible esta sesión. Muchas gracias y cedo la palabra a Ángel. Buen día, Ángel. Gracias. Gracias, Magali. Buen día a todos. Gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy, que está muy enfocada a la parte de mantenimiento, todo el tipo de mantenimiento que hacemos hoy, mucho más enfocado a predictivo, que es de alguna manera lo que se necesita hacer, pero también en todo lo que enrola la parte de mantenimiento, porque si bien mantenimiento, cuando hay un problema, todo es sobre los colegas de mantenimiento, también cuando hay algo bueno de mantenimiento es difícil de mostrar. Entonces, como que de repente hay una zona injusta. Les platico un poco de mí. Soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Antes de la universidad me titulé como técnico electricista. En realidad me iba yo hacia la parte de energía eléctrica en potencia, pero al final me cambié a electrónica. En el tronco común decidí hacer esto. En ese inter empecé a trabajar en una empresa textil en mantenimiento. Ahí es donde entendí los conceptos de mantenimiento. Como instrumentista estaba yo en la parte de calibración, la parte de temperatura, la parte de motores. Se texturizaba hilo para ropa. Y bueno, lo que sucedía en ese tiempo, al ser estudiante, pues te turnan, o sea, te mandan a los turnos que sean. eh, y bueno, cuando tocaba mantenimiento de una máquina que era por calendario, la máquina paraba en el tercer turno, nosotros la recibíamos, empezábamos a desarmar lo que tocara en la sección. El turno del día siguiente, armaba la máquina, y el segundo turno, es decir, el turno siguiente, entregaba producción. Y muchas veces lo que sucedía es que al entregar una máquina ya no funcionaba igual, o de plano no arrancaba, o funcionaba igual y horas después o días después producción no la regresaba. Entonces, un preventivo, pues al final era un correctivo. Les comento esto porque fue hace más de 30 años. Tengo ya poco más de 29 años trabajando para Fluke en México. Estuve casi 3 años trabajando en mantenimiento industrial. Digamos, hay mucha distancia en tiempo. Sin embargo, los correctivos en ese tiempo eran todo el tiempo. Hoy, pregunto a los colegas que están en mantenimiento, porque nos dedicamos nosotros a la parte de campo. Yo estoy encargado de la Gerencia Nacional de Fluke. Por cierto, estoy transmitiendo desde Ciudad Juárez, que es donde tienen su casa. Y me comentan que el correctivo sigue dando batallas, es decir, se niega a minimizarse, se niega a morir. O sea, continúa el mantenimiento correctivo, en muchos casos con su apogeo. Entonces, vamos a platicar de esto. Soy termógrafo certificado, bueno, igual que mi compañera Magali, nivel 1 y nivel 2. Entonces, vamos a empezar a platicar el tema. Si tienen preguntas, como comentó Magali, por favor, váyanlas poniendo por ahí, las vamos a ir contestando. En el caso de que alguna pregunta valga la pena como un tema de cultura general, la vamos a exponer a todos. Bien, entonces, por temas de eficiencia del ancho de banda, voy a mover mi imagen para empezar a conversar. Bien, pues bienvenidos a todos. De nuevo vamos a hablar
Entonces, sobre la parte de mantenimiento, muchos de ustedes ya seguro están en esto o en prácticas o en proyecto de, pero no hay que olvidar todos los aspectos que se asocian. Hay más que voy a comentar más adelante, pero de entrada es el tema de eficiencia, el tema de productividad y el tema de ahorro. Y todo esto, muchos seguro ya lo hacen, nada más queremos proporcionarles de alguna manera ayuda o guía de cómo esto darle un sustento inclusive para reportar la información y que puedan ustedes sustentar cuánto dinero se ha ahorrado y cuántos paros se evitan haciendo la práctica de mantenimiento predictivo. Muy bien, ahí les decía, hay otros aspectos, está el tema de productividad, el tema de seguridad de planta, etcétera. Muy bien. Bien, aquí está mi correo en la parte inferior, también la parte de contacto de Hermos para cualquier asunto posterior. Bien, entonces iniciamos formalmente. El tema de negocio de todas las empresas va en dos vertientes. Una es quizás la más importante, el tema de ser competitivo y ser sustentable. Es decir, la parte de sustentabilidad es con el tema de las energías, no desperdiciar, es ser responsables con el ambiente, con la sociedad, etcétera. Por otro lado, este, el tema de competitividad en los mercados, la empresa seguramente para la que ustedes trabajan, si son usuarios finales o si son proveedores de servicios, pues tienen competencias de marca o competencias en cuanto a la forma de hacer las cosas, pero al final todo lo que hagamos llega a un consumidor en sí. Entonces, bueno, ahí tenemos en un mercado globalizado, competido, y aquí es donde nos tenemos que empezar a mover en cuanto a hacer todo con mayor calidad, lo que decían nuestros abuelos, en mi caso, bueno, bonito, yo les diría de bajo costo, ¿sí? Entonces tiene que ser de muy buena calidad, tiene que ser algo muy rápido, demasiado eficiente a un menor costo cada vez más. Y de repente aquí empiezan quisiera llamar, no sé si malos entendidos, por no decir confusiones, que los responsables de finanzas, que son los responsables de llevar esto, que son los que miden la parte de productividad de la planta de alguna manera, nos recortan presupuestos. Tienes tanto para capacitación, tanto para equipo, lo que es el CAPEX u OPEX, tienes tanto en esos presupuestos y nos lo recortan a la mitad. Entonces, de repente, la eficiencia en el tema de ingreso a la empresa se ve más mecánico que medido. Entonces, nos vemos obligados a hacer lo mismo, los mismos proyectos, los mismos objetivos del año, de los próximos 3 años o 5 años con menos recursos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos ya un tema de competencia, es otra forma de ver el tema de competencia. Entonces, bueno, queremos ayudarles con esta parte, lo que nosotros hemos experimentado a lo largo ya de casi 30 años de actividad en la parte de instrumentación, en mantenimiento y cómo esto es que ha venido cambiando. Entonces, bueno, se involucra aquí la parte de competitividad, confiabilidad, es el tema de seguridad de planta, la eficiencia, mantenimiento, pero finalmente todo esto es ahorro y donde mantenimiento tiene una responsabilidad mayor, menor, pero sí en la mayoría de estos conceptos. Por ejemplo, cuando hay un tema de ahorro, mantenimiento o gasto o pérdidas, pues ¿en dónde nos enfocamos? En energía, nos enfocamos en la potencia de los equipos para bajar el consumo, nos enfocamos en los motores viejos por nuevos o qué hacemos o les ponemos variador en lugar de la botonera, etcétera. Nos enfocamos en factor de potencia por el tema quizás de código de red. Pueden ser ustedes clientes finales o proveedores, insisto, que den servicio a este tipo de clientes que estén cuidando mucho el factor de potencia, aunque sea baja tensión, aunque código de red aplica en factor de potencia para alta, pero los problemas de factor de potencia en ese nodo de alta vienen de baja. Por eso es que es importante baja, porque si ese nodo, hablando de la ley, no cumple, lo van a desconectar y van a afectar a los clientes que estén conectados a ese nodo de media o alta. Armónicas, los armónicos es un tema también actual, aunque ya lleva varios años, pero las armónicas de repente se vuelven un problema y una justificación. ¿Qué pasó? Pues es que hay armónicos, pero pues quiénes son, dónde viven, cómo me afectan, todo eso hoy se puede medir, ¿sí? Entonces, como van viendo los aspectos, todo esto se tiene que ir cuidando. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo manejamos todo en un solo concepto que me permita llevar los indicadores de desempeño de cada rubro? Por otro lado está el día a día en mantenimiento, que tienen problemas o rutas de actividad con la parte de la instalación, el funcionamiento de las cargas, los diferentes métodos que tienen para estar mitigando o corrigiendo esos problemas, que dicho sea de paso, si hablan ustedes de problemas, les recomiendo que ya no hablen de problemas en mantenimiento. Si tienen algo que comunicar, eh,
a producción o a la gerencia, háganlo de esta manera, que hay un posible problema y que necesitan parar la carga 20 minutos para hacer mediciones iniciales o inspecciones iniciales. ¿Sí? No digan que hay un problema, porque créanme que mentalmente las otras personas asocian que saben del problema y que lo pueden corregir. Entonces empieza una presión distinta fuera del objetivo. Entonces, el ABC inicial es ese. Si tienen sospecha de algo, la comunicación es importante. Sé que la presión sigue estando, pero es la mejor forma de ir manejando estas situaciones. La parte del mantenimiento mecánico, calentamiento, desbalanceo, cargas, aislamiento en cuanto a resistencia y aislamiento de los motores, etcétera. Mediciones, si son en la parte de mantenimiento de planta o lo que es facilities, tableros, me están midiendo bien, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas donde eventualmente nos podemos dispersar. ¿Ok? Bueno, quiero ponerlos en contexto en cuanto al tema de competitividad, de dónde viene mucho. Porque si un producto hace 10, 20 años costaba fabricarlo cierto monto, hoy cuesta mucho más. Mucho de esto influenciado por los costos, pero también por la energía. ¿Por qué pongo el tema de energía? Porque la energía en los últimos 10, 15 años, su porcentaje por unidad de energía se ha incrementado, como dice aquí, esto fue de Bancomex, está en internet, 260% subió. Si lo comparamos contra el 82% en el 2000, del 99 al 2012, estamos hablando nada más de esa fracción de año, 82% que subió comparado con el índice nacional de precios al consumidor. O sea, cualquier otra cosa que hayamos comprado a ese tiempo subió 82%. En la energía pues, subió casi 3 veces. Posteriormente, en 2016 hubo un incremento que fue ya que se zonificaron las regiones para el consumo, más en el norte que en el centro por temas de aire acondicionado. Mayormente 2 y 5%, y finalmente 2017 13% y 17%. No colgué lo demás porque ahorita hay otros temas en el incremento de algunos rubros de energía que finalmente van a impactar, es probable, en costo de energía. Ahora, se empezó a medir así porque entró el tema de la reforma energética en 2013, que se empezó a platicar y salió en 2014. Entonces, después salió el tema de código de red. Lo que les anticipo es que el tema de código de red, 99.99% no va a bajar el costo de la energía. ¿Por qué? Porque en otros países que llevan más de 20 años con código de red, no ha bajado la energía. Simplemente el código de red es hacer más seguro el tema de energía, porque lo ven más por el tema de seguridad nacional. Quedarse sin energía nos impacta de modo muy grave. ¿Ok? Entonces, la cantidad de demanda de energía hasta ahorita, con respecto a la cantidad de oferta, está sobredimensionada la demanda. O sea, hay mucho más demanda que oferta. Por eso la entrada de otros generadores particulares, que bueno, hoy vemos que hay modificaciones. Entonces, esto es importante. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hablando ya de nuestros equipos, de las cargas que tenemos en la planta, pensemos en este símbolo como tal, que es la carga, que es de lo que nosotros nos hacemos cargo. Esto, sumando esta pequeña ecuación gráfica, que sería tiempo más los compañeros de producción, más materiales o materia prima, pues nos permite operar la planta, que es finalmente de la que nos hacemos cargo. Aquí es donde empieza nuestro tema, a dar mantenimiento a qué y mantenimiento en función de qué. Yo les recomiendo mucho empezar a ver esta parte. Por ejemplo, el fabricante de los equipos, ¿cómo está su placa de datos o sus datos de alimentación iniciales? Es probable que no los tengan. Si no los tienen, consíganlos. Si el equipo es nuevo, es lo mejor, porque hay dos cosas que hacer. Primero, registrar los datos, porque aquí el fabricante especifica, es lo primero antes de dar mantenimiento a una máquina, porque no puedo dar mantenimiento si no tengo esta información. Suena así de curioso. Por ejemplo, en este gráfico, en esta placa que ven aquí de un motor, ¿sí? Nos habla que es un motor a 3 fases o trifásico, 60 Hz, ¿sí? 380 o 220, dependiendo a qué lo conectemos. Pero aquí hay un símbolo que significa que es 60 Hz senoidales. Entonces, lo que yo tengo que asegurar es que el suministro de la energía
cumpla con esto para que el comportamiento de la máquina en consumo de energía, que son watts hora, en eficiencia, en temperatura, en corriente, en desbalance, cumpla de acuerdo al diseño, ¿de acuerdo? De otra manera, estaríamos alimentando de esta manera. Esto es lo que piden los fabricantes. Todo senoidal en tensión, suministro y obviamente cuando la máquina opere, pues la corriente también tiene que ser en forma de onda senoidal. Si tengo diferencias en el suministro, por ejemplo, la máquina va a estar trabajando de modo distinto. Entonces, estaría dando mantenimiento a una máquina donde quizás, recuerden que mantenimiento hoy predictivo tengo que saber la causa raíz de ese problema. Entonces, hay varios aspectos, créanme, que me van a llevar a que el problema es el suministro, ¿sí? Al alimentar con una forma de onda distinta, digamos armónicos en tensión eléctrica, pues estamos hablando de que mi equipo se va a calentar, es decir, voy a provocar un desgaste acelerado. Por lo tanto, si llevo un mantenimiento preventivo por calendario, pues ya no va a funcionar, porque me va a estar fallando quizás antes ¿de acuerdo? Otro tema del mantenimiento preventivo es que pudiera yo estar reparando o interviniendo máquinas o reacondicionando máquinas que están funcionando bien. ¿Qué implica el predictivo? Dar mantenimiento en función de las condiciones de la máquina. Ese es el concepto del predictivo. El mantenimiento preventivo no desaparece. Más bien, el objetivo es que el mantenimiento preventivo, deje de estarse ejecutando por fechas y se ejecute en función de lo que el predictivo nos diga. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas para poderme explicar mejor. Y buscar que el correctivo se vaya lo más cercano a cero, ¿de acuerdo? Que se vaya a su mínima expresión, porque estaremos identificando las causas origen. Ok, entonces ya cuando la carga se energiza, también tenemos que observar cómo se modifica el suministro. Es altamente probable que vean ustedes diferencias en la parte de corriente, si es que lo que pusieron son cargas no lineales o cargas electrónicas. No me refiero al motor, sino me refiero al variador tal vez que le pusieron al motor, ¿de acuerdo? Entonces, esta distorsión, ya sea en suministro o comportamiento, al energizar la carga, ya estoy teniendo un generador de variables que me van a afectar esta carga y otras, principalmente otras que estén conectadas al mismo centro de carga. Y todo esto pues llega a la cometida y todo esto llega al punto de media y todo esto llega al punto de alta. ¿Ok? Ahorita vamos a detallar un poco más. Muy bien, entonces, en cuanto al consumo de energía, pues muchas veces mantenimiento está enfocado en proyectos de energía, pero yo les digo algo, los proyectos de ahorro de energía se dividen. Yo quisiera más bien aquí separar el tema, porque para poder hacer un proyecto, les puedo hablar inclusive desde proyectos en casa, yo aquí en casa le bajé fácil 40% y no tuve que hacer nada. O sea, nada, digo, de comprar, no compré un refrigerador de alta eficiencia, no compré una estufa de alta eficiencia, créeme que no. Sí lo hice, pero lo hice con ahorro, no con gasto. Si nos da tiempo, les paso ese tip, creo que estaría muy bueno al final. Pero bueno, entonces el ahorro de energía sí me gustaría mostrarlo de esta manera. Primero, ¿cómo bajo el consumo perdón, la tarifa, no la tarifa, disculpen, cómo bajo la facturación del recibo del proveedor de energía, que en su mayoría podría ser Comisión Federal? Pues primero tengo que detectar dentro de la planta dónde se está desaprovechando energía, es decir, dónde tengo bajo factor de potencia. ¿Qué cargas me permiten meter un proyecto para reducir el consumo? Ese es otro rubro. Y finalmente, ¿dónde hoy tengo cargas que están desperdiciando energía? Son conceptos totalmente distintos. Desaprovechamiento de energía tiene que ver más con el factor de potencia, que es como lo ve el proveedor. Yo te entrego 100% de energía, estás desperdiciando el 20%, perdón, desaprovechando el 20%, es decir, tienes un 0.8 de factor de potencia, arréglalo. ¿Sí? La reducción del consumo de energía tiene más que ver con si un motor que tiene una carga cierta eficiencia, pues cómo la mejoro bajando el consumo, ¿sí? Y en la parte de desperdicio es qué tanto de la energía que meto se desperdicia, por ejemplo, en calor, pensando en que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces, sí les recomiendo que separen los proyectos de ahorro de energía, porque lo pondría yo entre comillas, la verdad, en esos tres lo dividiría. Hay acciones muy rápidas que me impactan rápido sin tener que comprar cosas adicionales. No dudo que hagan falta, pero es mejor llevar un buen proyecto con retorno de inversión, con acciones mínimas que me dan impactos grandes y ese ahorro que se logre, invertirlo en los correctores futuros
o en cambio de cargas más eficientes y o en compra de equipo de seguridad y o en capacitación para los compañeros y o equipo de medición adicional con tecnología predictiva. Bien, mi compañera Magali se encargó de hacer esto. En algún momento lo presentó en otro webinar o seminario y se lo pedí, me gustó, porque lo llamó el ADC de bajo consumo de energía. No es ABC, es ADC, porque uno es ahorro, ¿dónde puedo ahorrar y cómo puedo ahorrar? Y todo esto se puede hacer hoy con mediciones de verdad. Desperdicio de energía, ¿dónde se está desperdiciando energía? ¿Cómo lo detecto y cómo lo mido? Y el otro es calidad de energía. Un buen desempeño en cuanto a calidad de energía me minimiza el fallo de las cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Calidad de energía en suministro y calidad de energía en uso, porque son dos conceptos separados que están enrolados en el mismo concepto. Bien, la parte de beneficios del mantenimiento predictivo, pues evidentemente es indirecto, o sea, al llevar un buen programa de mantenimiento, ahorita estimamos que el 80% de las empresas quieren hacer predictivo, pero la verdad es que no están en eso. La diferencia, es decir, el otro 20 ya está en eso. Sí, pero bueno, los beneficios indirectos son que el código de red se mantiene, ¿sí? El factor de potencia se mantiene bajo, es decir, estamos dentro o fuera de la penalidad que pudiera ser acreedor el usuario por esto. Mínimo desperdicio de energía porque tenemos casi todo a punto y reducción del consumo. Es decir, los tres rubros que les comenté hace un rato, ya en una parte activa de mantenimiento, esto es, seguro ya lo hacen. Lo que recomendamos es empezar a separar este tipo de conceptos para que se puedan explicar con otras áreas, porque es la mejor forma en que la parte de inversión de la planta eh, puede comprender y ustedes a su vez pueden sustentar el proyecto de inversión. Y evidentemente el tema de mediciones, porque las mediciones son todo. ¿Por qué son todo? Porque si no mido voy a ciegas. Si mido y no registro es lo mismo, voy a ciegas. Es como el concepto de calibración. ¿Calibraste el equipo? Sí, perfecto. ¿Dónde está el documento? Ah, no lo tengo. Bueno, entonces para un auditor es simplemente que no se calibró. Si se mide y no se documenta, es exactamente lo mismo. No sucede nada. Bien, el rol general de mantenimiento pues, es mantener los equipos en operación. Esto es prácticamente todo lo que hacen. Estamos viendo ahorita la parte de mantenimiento desde el techo del estadio. O sea, no se ven detalles. Ahorita lo estamos viendo desde arriba. Mantener los equipos, ¿sí? El tiempo juega con esto, ¿sí? Tiempo para mantener las cargas funcionando, tiempo para localizar los defectos y estimar los posibles problemas, tiempo para el diagnóstico, sin duda serán dos espacios de tiempo, primero para indagar y después para corregir, ¿sí? Tiempos de montaje, desmontaje, limpieza de partes mientras pudiera estar llegando la refacción, el reemplazo para la reinstalación de la refacción, pruebas, ajustes y entrega a producción, ¿de acuerdo? Entonces, el factor tiempo es nuestro principal competidor o contra el que competimos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se tiene que medir también. Bueno, el rol de mantenimiento entonces es reducción. Aquí como ejemplo les platicaba hace unos minutos algo parecido. Por ejemplo, en el tema de ahorro de energía es cómo reduzco el consumo de energía y es ver qué cargas son factibles que yo pueda estar midiendo que el 100% de energía que entra, por ejemplo, en un motor típico, que básicamente por el factor de servicio y la eficiencia que el fabricante ya especifica que viene en su placa de datos, ok, este motor me da un 85% de trabajo, el resto es desperdicio, digamos, en calor, pero así se construyó la máquina y me da cierta eficiencia. Entonces, este proyecto, ¿cómo puedo yo lograr que baje yo el consumo de energía que entra, ¿sí? Y mantenga la misma eficiencia. Ese sería quizás el punto uno de un proyecto de ahorro. Lo mejor, me voy a regresar tantito, es que hagan la combinación. No lo puse aquí, pero yo creo que para la siguiente, lo mejor es bajar el consumo y aumentar la eficiencia. Ese sería quizás lo ideal. Es como cambiar un foco o una luminaria que de 100 watts, que a mí me gustan todavía esos focos, de 100 watts pongo uno de 40. Sí estoy bajando el consumo de entrada. Hay que medirlo, la verdad es que lo estoy diciendo por la etiqueta que viene en las cajas. Consume 40, no es cierto, consume 13 watts, así los he visto, o 20 watts y te ilumina igual que uno de 100. Y sí, le bajé el 80%, pero ¿qué creen? No ilumina igual, es decir, su eficiencia sí fue afectada, entonces no es un proyecto de ahorro de energía. ¿Sí? No me da la misma cantidad de iluminación y eso, firmado que no es así. Bien,
En el desperdicio de energía tiene que ver cómo se está usando la energía en ciertas cargas, sobre todo en las principales, en las que mayor suman a la facturación, y cuánta energía realmente se vuelve en trabajo y cuánto es en desperdicio. Si ese desperdicio de energía está comprendido dentro del diseño del fabricante o tengo otros temas como por ejemplo armónicos y cuánta temperatura se gana por armónicos y qué armónico es, etcétera. Entonces, es energía que se va al caño. El caño es a través del neutro del circuito eléctrico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya podría yo determinar, hay tecnología que lo permite hacer, para determinar qué porcentaje de energía está yendo a desperdicio y de dónde viene, si es un desbalanceo, si son armónicas, si es un desbalance en tensión, en corriente, si es digamos, temas reactivos, etcétera. O ya esto se puede determinar dependiendo de qué tipo de tecnología utilicen. Entonces, en cuanto a la calidad de energía, esto también es muy importante porque dependiendo de la calidad de energía, será el buen o mal desempeño de los equipos que al final me permitiría o me obligaría a una falla. Recuerden que los equipos están diseñados para alimentación senoidal. Hay motores que, por ejemplo, dicen, estos motores están diseñados para trabajar con armónicos. Lo único que tienen los motores es que están sobredimensionados para disipar más el calor y aguantar, pero su diseño eléctrico es senoidal, ¿de acuerdo? Que es otro tipo de clasificación en los motores, por ejemplo. Cuidar que no estemos alimentando de esta manera. Aquí es la diferencia de utilizar un multímetro o de utilizar un osciloscopio o un analizador de calidad de energía. Con el multímetro yo puedo leer la lectura, valga la repetición, pero con un osciloscopio o con un analizador de calidad de energía pueden mirar perfectamente la integración de la señal que me da este valor de tensión eléctrica. Bien, sobre el rol específico, ya yéndonos a nivel de cancha, entonces, mantenimiento ejecuta pues diferentes tipos de mantenimiento. Sí, espero yo que sea mucho más el predictivo y que esta información les ayude. Pero bueno, hay diferentes aspectos dentro del sistema de mantenimiento que ustedes tienen. Seguramente muchos tienen software o no, pero lo seguro es que tengan un software en toda la planta que tenga un módulo de mantenimiento y que se esté ocupando tal vez al 10%. Este módulo se puede potencializar, ahorita les comentaré la idea de cómo podrían hacerlo si es el caso. Entonces, control de los costos, refaccionamiento, las cuadrillas de compañeros que están en campo, técnicos o ingenieros, almacén, inventario, contratación de servicios de mantenimiento en el caso de que no se haga adentro, por ejemplo, cambiar rodamientos de motores grandes o medianos, o hacer servicios de medición inclusive, que con tecnología predictiva que no valga la pena quizás por que el retorno de inversión así lo indique, que lo compren y mejor rentan el servicio, ¿sí? Y todo lo anterior, pues, disponible para temas de auditoría, controles e indicadores de desempeño, que serían los famosos KPIs o KPIs. Bien, el tema de impacto en mantenimiento, bueno, al final se ve aquí, señores, en la parte de energía, no en todo el recibo, hay otros aspectos que estudiar, pero la parte de energía es donde el mantenimiento impacta. Bajen la aplicación, está en el teléfono que se llama CFE Contigo, lo pueden utilizar para su casa, yo lo hago así en el caso de mi mamá y el personal y desde ahí puedo pagar el teléfono, pero bueno, también pueden tener el recibo de la empresa. Esto para saber el historial de cómo van los consumos, cómo va el tema de factor de potencia, que bueno, aquí se ve bastante al límite, es 6 de calificación, deberá estar en punto 99, ¿sí? Recuerden que las normas están hechas al límite, ¿por qué basarnos al límite? Vámonos a más. Sí, eso sería lo interesante. Sea de paso, está en un tema de factor de potencia y van a punto 95, que es lo que pide hoy la ley, pues hagan el proyecto mejor a punto 98, porque en 7 años o menos, más, el factor de potencia va a cambiar en alta, por supuesto, a punto 97. Bueno, entonces, todo este factoraje de energía, ¿dónde está? Pues está dividido en todos estos aspectos. Aislamiento de edificio por el aire acondicionado, si es que está en una zona que así lo requiere, la parte de iluminación, la parte de tecnologías de información o datos, subestación, variadores, aire comprimido, que es una de las principales cargas que más nos da problema. Me permití subir un ejemplo que les voy a comentar más adelante de un proyecto reciente. Sí, entonces en todo esto está el recibo. Ahora, lo interesante será saber del total de energía, cuánto se consume de modo parcial que me permita hacer la sumatoria total, es decir, no sé, de los 100,000 pesos que se pagan al mes, hablando quizás de una tarifa industrial, cuánto es de iluminación en porcentaje, cuánto es de aire comprimido, cuánto es de variadores, cuánto es de datos, cuánto es de no aislamiento, sino en este caso de las pérdidas que me puede provocar la falta de aislamiento, ¿sí?
Pero bueno, ahorita les comento algunas ideas. Entonces, la propuesta de valor de mantenimiento que siempre está proponiendo, y es lo que nuestro gerente de mantenimiento seguramente está cuidando, es cómo hacer auditorías para mantenimientos de ahorro, es decir, ya crear ciertas posiciones o especialidades dentro del área de mantenimiento que nos permite incrementar la experiencia del personal y empezarlos a situar de acuerdo a sus habilidades para dar cada vez un mantenimiento más oportuno, con mucho mayor proactividad, ¿sí? Proactividad ya tiene que ver más con el mantenimiento proactivo, ¿sí? Que hablamos del predictivo, que es mantenimiento basado en condiciones. Bueno, el proactivo es mantenimiento basado en el monitoreo permanente de la condición. Esto mucho para cargas críticas. Cargas críticas son aquellas que si se detiene, la planta se detiene. ¿Sí? Entonces, en estas vale la pena aplicar monitoreos permanentes todo el tiempo a través del software que ya tienen o algún software auxiliar, donde ustedes reciban la información en el celular o vía su red local, etcétera. ¿Sí? Y por supuesto, hacer inspecciones cada vez más eficientes, más rápidas y con generación de evidencia. La generación de evidencia es bien importante. Miren, yo he visto muchos casos que no documentan, es decir, solo, por ejemplo, algunos casos, el compañero hace recorridos con su amperímetro y asegura que las cargas, las fases no estén desbalanceadas en esa variable. Pero bueno, hace más de 30 años estaba yo en mantenimiento. En el tablero teníamos una hoja pegada, una mica, donde se ponía la hoja y al tercer turno recogía la hoja, pero en cada turno se hacían recorridos para medir tensión y corriente. Y lo hacíamos obviamente con el amperímetro, el multímetro y registrábamos a mano cuando abríamos las puertas del tablero, ¿sí? Con las famosas llaves T, que después las cambiamos por las pinzas de punta. Los que saben de esto se imaginarán a qué me refiero. Y llevábamos el registro para hacer las gráficas o las bitácoras, que es lo que hacía el responsable en ese tiempo. Bueno, eso no ha cambiado hoy, eso se tiene que seguir haciendo. Bueno, pregunta para ustedes, si me ayudan, por favor. ¿Qué tipo de mantenimiento realizan? Vamos a dar unos segundos para que me ayuden con esto. Y aquí algunas, lo pueden hacer ya desde su computadora, Magali, ¿cierto? ¿Ya está listo? Sondeo abierto, ya está indicado. Gracias. ¿Me pueden ayudar a contestar, comentar qué tipo de mantenimiento están realizando? ¿Sí? Si es más de uno, por supuesto, pónganlo. Sí, igual valdría la pena que me comentaran cuál hacen más, preventivo o correctivo. Puse ahí reactivo porque es el concepto nuevo, ya no se llama correctivo, se llama reactivo. Si van a algún curso de mantenimiento específico, es probable que les digan o se refieran a esto como mantenimiento reactivo. ¿De acuerdo? Entonces, si me comentan y hay que le pongan cuánto más hacen, ¿sí? Si no, más adelante igual me indican, para saber cómo andamos en cuanto a este censo de los compañeros que están asistiendo. Muy bien, gracias. Muy bien, bueno, pues como se observa aquí, el correctivo es el que tiene mayor peso, poquito menos el preventivo. El predictivo está a la mitad, poquito menos, más o menos del sondeo que acabamos de hacer. Proactivo, pues es prácticamente cero. Hay otro tipo de mantenimiento, lo puse aquí porque, por ejemplo, está el TPM, que es asociado a los anteriores, mantenimiento predictivo total, donde inclusive por ser una carga crítica, el operador de la máquina se involucra en el mantenimiento, si escucha ruidos, hace mediciones de temperatura simples, etcétera. Bien, pues muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Es importante entonces determinar en qué porcentajes las cargas contribuyen en la facturación, ¿sí? De energía en mantenimiento. Miren, este es un estimado, habrá que sacar lo propio, pero más o menos el 62% del total de energía del recibo se va en las cargas de movimiento, en sus diferentes variables, y 20% en iluminación. Lo demás es en cargas discretas. ¿Por qué esto es importante? Porque en mantenimiento es el presupuesto, cómo lo vas a dividir, y las acciones de mantenimiento, a qué le aplico correctivo, a qué le aplico preventivo, dónde llevo un predictivo. Suena raro que les comente a dónde aplico correctivo. Bueno, pues el correctivo si falla se hace, ¿no?
Pero hay máquinas que tal vez por su costo o por el bajo impacto, es decir, que si se para, su hora paro no me impacta. Recuerden que todos tienen una tarifa de hora paro, que es, digamos, nuestro indicador negativo, ¿sí? La hora paro puede costar miles o millones de pesos al año, que es un factor que también tienen que considerar. ¿Cuántas horas paro para implementar un proyecto de predictivo? ¿Cuántas horas paro tuvieron el año pasado? Sepárenlo por trimestres, porque a veces también el clima influye. ¿Cuántas horas paro tuvieron en 2018, cuántas en 2019 y cuántas llevan ahorita por mes y por trimestre? Porque cuando hagan su retorno de inversión, lo que va a resultar es, haciendo esta inversión y estos cambios y estos ajustes, impactará en gasto, no gasto, de tantas horas por eliminación, y después lo irán comprobando. Y se verán las gráficas muy bonitas donde hay, no sé, 500 horas paro el año pasado que representó 100 millones de pesos. Hoy las horas paro fueron, no sé, voy a exagerar, 100, y representó, o menos, representó el 10% de lo que gastamos el año pasado. Entonces, aquí se van a volver héroes. Pero para esto lo que tenemos que hacer es empezar a separar. Ahora, para proyectos de ahorro, por ejemplo, si les comento esto porque lo que más he visto en proyectos es que cambian iluminación, que no está mal. Lo que está mal es no medir que el consumo sea real y no medir que la eficiencia está siendo cierta. Esto es con un luxómetro, por cierto. ¿Sí? Y el luxómetro para medir fluorescentes o incandescentes no es igual que un luxómetro LED. Pero una luz LED, son dos luxómetros diferentes. Entonces, el mantenimiento tienen que tener esos dos tipos de luxómetros, si no, no se puede medir la eficiencia. A nivel de mesa, hay especificaciones de la Secretaría del Trabajo. Ahora, menciono la parte de iluminación, porque de repente sí le puedo bajar el 50%, pero impactarías el 50% del consumo total de iluminación, que es el 20% del total del recibo. Entonces, le pegaste al 10%. El gasto pudiera ser mucho, mídanlo, por favor, pero le impactamos poco. Entonces, mi recomendación es que lo hagan primero en las cargas grandes. Hoy pueden hacer movimientos que fácilmente ya pueden ayudarles a bajar el consumo. Y si tienen equipo de medición, mejor, ¿sí? Por cierto, las cargas no lineales nos generan armónicos, calor y mayor consumo por desperdicio. Las lámparas LED y las lámparas ahorradoras, quizás no LED, generan armónicos. Hay lámparas en el mercado, mídanlas, chequenlas, que inclusive duran poquito. Magali tiene una buena experiencia de eso. Me presumió hace no mucho su kit que compró por ahí en una tienda naranja de 5 focos, creo, o 10, y ninguno funcionó. En cuanto los conectó, ninguno jaló. Pero están muy baratos. Entonces, hay lámparas muy buenas así, de mayor costo. Estas son para mí las mejores porque las he medido. No les puedo decir marca, ustedes son los mejores para hacer esto. Pero las marcas baratas, con poco consumo y sin mucha información, por ejemplo, que no me den el factor de potencia, ya dudaría yo de comprarlas. Eh, Porque me generan otro problema. Sí me ahorran, pero me generan otro problema. Entonces hay que tener cuidado. Este es un PAI, una división de un estimado en un edificio, si es que ustedes están dando mantenimiento de edificio, más o menos así se ve. Eso fue en un edificio del norte del país. En algunos casos más hacia el centro, pues la parte de calefacción se puede omitir, que es lo que más consume energía, pero también para implementar un proyecto. Este es un estimado, ¿de acuerdo? Bueno, otra condición a revisar es además de las especificaciones eléctricas, cuáles son las condiciones ambientales que pone el fabricante a las cargas, porque pasado el tiempo sucede esto. Entonces, cuando la condición cambia, la condición ambiental cambia, la condición eléctrica cambia, no es lo mismo un motor a la altura del mar que un motor a 2000 metros de altura. El mismo motor, mismo modelo, cambia la serie, funcionaría diferente. ¿Por qué? Porque a 2000 metros, por ejemplo, ciudades que están a más de 2000 metros, el aire es más ligero y la autoventilación no funciona igual. ¿Por qué creen que los helicópteros no van a mayor altura? Porque el aire es más ligero, entonces no se pueden autosostener. Los aviones igual, la sustentación les da más problema. Lo mismo los motores. Claro, no vuelan, pero a eso me refiero, es lo que da una mejor explicación. Fallas típicas en motores, varias, rotores, desbalanceo, desalineación en flechas poleas, motores buena onda que se van a dos fases y no nos dicen nada y siguen jalando un rato, contaminación y principalmente cargas viejas. ¿Sí? Motores de hace 10 años, 20 años que hoy tal vez ya no aguanten si le metemos un variador, lo aniquila, ¿de acuerdo? Entonces todo esto se puede medir para implementar. Bueno, ¿por qué sucede todo lo anterior? Porque las cargas varían, cambia su material,
su especificación, aunque estén nuevas, aunque estén guardadas en el almacén, ustedes la agarran y pueden no funcionar, les consta, seguro les consta que ha sucedido, por el tiempo afecta a la materia. La temperatura, por supuesto, frío, calor, es decir, la exposición. Muchos fabricantes dicen, temperatura de almacenamiento debe ser tanto, ¿sí? No es tan estricto como un medicamento, pero las partes tienen una especificación de esto, humedad también, ¿sí? Eh, Exposición al ambiente, ya en el uso, claro, uso regular desgasta, eso es normal, pero también el abuso aquí nos referimos al exceso, al estar presionando en la carga para que siga funcionando hasta que falle, ¿sí? Ese es un correctivo. Variación en los procesos de producción, es decir, que donde haya números de partes que estén cambiando, esos cambios también afectan la vibración de las máquinas a las que estén sometidas, sobre todo si son máquinas que están en segundos pisos o en un mezanín, pues hay una vibración adicional que está impactando en las partes de movimiento. Sí, los movimientos mecánicos naturales también pueden llegar a ser holguras amplias y aumentar su velocidad de vibración arriba de la velocidad natural de vibración de la carga. Y bueno, la operación regular de producción, ¿de acuerdo? Bueno, aquí quiero separar las definiciones de mantenimiento, la parte reactiva, el proactivo, ¿sí? El proactivo tiene que ver ya más con la suma de estas funciones. El preventivo, que es calendarizado, que eso es lo que se pretende eliminar, e irnos más a un predictivo, que iría más en función de la condición. Una forma de llevar esto es una curva que se llama curva de la bañera, que es esta que está aquí, que es una curva de tiempo contra posibilidad de falla. Si fuera un motor o una carga en mantenimiento, pues arrancarla ahorita, que está en este momento en mantenimiento, a ponerla a funcionar, pues su índice de falla será alto, porque de plano no le hice nada, o yo lo abrí y armarlo rápido, pues no me permite verificar, o inclusive que sea una carga nueva. Pero cuando ya la instalan, esto se puede hacer en Excel, muchos software de mantenimiento ya permiten hacer estas curvas, chequenlo con su proveedor, de tal manera que si yo le empiezo a alimentar, sacarían varias curvas de la misma carga. Por ejemplo, ¿cómo vamos en corriente? Bien, se llama firma eléctrica, por cierto. ¿Cómo vamos en tensión? ¿Cómo vamos en desbalance? ¿Cómo vamos en armónicos? ¿Cómo vamos en temperatura? ¿Cómo vamos en vibración? Todo bien. Entonces, ¿qué hacemos con los equipos de medición? Estar monitoreando para estar alimentando esta curva. Puede ser de modo indirecto, manual, o de modo automático, si la tecnología que tengan lo permite para alimentar el software de mantenimiento. Y cuando la curva se empiece a descomponer, justamente ahí es cuando el predictivo le dice al preventivo, maestro, actúa. ¿Qué pasó? Se elevó la temperatura por termografía. Bueno, la termografía nos permite saber ese dato. Recuerden que la temperatura es una consecuencia de algo antes. Es como el dolor de cabeza o la fiebre, ¿sí? Es por algo que hay antes. Todas las máquinas antes de fallar, esa es una regla, no mía, sino de todo el tiempo, seguramente coinciden, antes de fallar dan síntomas. Si esos síntomas los estamos monitoreando, aunque estemos bien de salud, sabemos qué va a suceder. Entonces, si medimos estos síntomas, podemos anticipar esta información y gráficamente cualquiera de nosotros o de los responsables puede ya mandar a las cuadrillas de mantenimiento dependiendo en qué sección. Por ejemplo, ¿cómo vamos en vibración? Bien, sabes que aumentó la vibración y ya estamos fuera de vibración. La severidad aumentó. Pues en ese momento se va a hacer la medición para corregir ese problema y no dejar que llegue a una falla extrema. Hay otros tipos de curvas que ahorita les voy a mostrar. Entonces, de tal manera que ya puedo yo ir administrando los tiempos de actividad de los activos porque estoy monitoreando su funcionamiento y su desgaste. Mantenimiento debe estar más en función de las horas uso, pero eso es muy difícil de hacer, por lo tanto se mide el desgaste por este tipo de variables. ¿Sí? Aquí hay otro tipo de curvas, se llaman curvas de potencia de falla, que es la carga, su uso o su condición con respecto al tiempo. Aquí ya hablamos de predictivo. Entonces, son curvas donde se recomiendan hacer ciertas mediciones conforme pasa el tiempo. Pero aquí yo le compuse algunas cosas para poderlo explicar. Por ejemplo, hay una curva de consumo o desperdicio de energía, que es un costo de energía, y un costo por reparación. ¿A qué se refiere? Si yo cuando arranco la máquina y tengo solo semanas o meses de haber arrancado, su desperdicio de energía pues, es bajo, ¿sí? Porque está trabajando bien y digamos estamos en la zona verde. Sin embargo, si va pasando el tiempo, vamos viendo que puede haber mayor desperdicio. ¿Cómo mido esto? Por varios factores. Primero, que puede estar consumiendo lo mismo en cualquiera de los dos puntos, pero veo que gana más temperatura, entonces hay desperdicio, su eficiencia baja. ¿Sí? Recuerden que si meto 100, saco 100, pero ese sacar 100, ¿100 en qué? 10 en temperatura, 10 en desbalance, 10 en reactivo,
kVARs y 70 de eficiencia, ¿sí? En eso se va convirtiendo esto. Arriba del 100% eso no existe más que para gráficas, ventas, etcétera, producción, pero en máquinas no hay nada arriba del 100%. Aquí, por ejemplo, ¿cómo va el desperdicio después de este tiempo? Obviamente aquí van meses abajo, pues ya aumentó, ¿sí? Ahora, si yo invierto la gráfica para ver el costo, si yo quiero reparar a esta edad de funcionamiento de la máquina, pues su costo es bajo. Sin embargo, si lo voy dejando correr, pues llega el momento en que colapsa. El desperdicio de energía es amplio aquí, ¿sí? Y la reparación también es alta. La pregunta es, ¿se pudo haber evitado? La respuesta es sí. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues medir, anticipar, etcétera. ¿Qué necesitas? Bueno, pues equipo, rentar, etcétera. ¿Ok? Hay de todo. Bueno, esta es otra curva donde nos permitimos graficar más o menos cómo van los tiempos de mantenimiento. El predictivo, esta es la mejor zona para aplicar los preventivos, ¿de acuerdo? El preventivo es más reacondicionar la carga, ¿ok? Reactivo ya es reparar la carga, que en términos de costos y tiempo, pues me impacta más porque es más el costo y más la hora paro. La suma de todo esto es con lo que finalmente nos miden en el mantenimiento. Bien, entonces, pregunta para ustedes, por favor, otra activación, si me ayudan, Magali. ¿Qué mediciones realizan ustedes dentro de su mantenimiento predictivo? Pueden ser mediciones directas o pueden ser mediciones indirectas, es decir, que tengan que rentar el servicio, no importa, pero lo que se tiene que hacer es la medición, ¿ok? Termografía, vibración, armónicos, consumo, ¿sí? Si hay otra, me encantaría, no sé, podría ser ultrasonido, ¿qué mediciones realizan dentro de su mantenimiento predictivo? Puede ser también variables eléctricas, puede ser calidad de energía, no sé, si ponen otro, ahí lo pueden asociar, por favor, que esté fuera de estas. Muy bien. Termografía es el más común, claro, sí, lo esperábamos así, es la que más se lleva. Termografía, ¿por qué? Porque es el que me da ya de alguna manera la consecuencia, ¿sí? De la fuente. Lo que restaría entonces es identificar dónde está la causa origen que permite que haya un punto caliente, bueno, que obligue a que haya un punto caliente, a que haya un desbalanceo de fases, a que un rodamiento está caliente, a que un acoplamiento mecánico de una flecha con otra también esté caliente. Entonces la termografía ya me dice, me da la confirmación de que estoy mal o inclusive de que estoy bien, ¿sí? Porque no hay esa diferencia de temperatura. Temperatura por termografía, quizás en mi experiencia pudiéramos diferir, por supuesto, lo más importante no es el valor de temperatura, sino la diferencia térmica, ¿de acuerdo? El espectro térmico, los que tienen experiencia, es lo mejor. No me importa si la temperatura es a 80 grados y el otro a 60. Nada más con que vea la diferencia de colores, sé que hay más corriente en uno que en otro y tengo que comprobar esa corriente, porque hay un desbalance y el desbalance me provoca bajo factor de potencia. Entonces, al ver dónde está el desbalance, pues una bobina quemada, puede ser que se hizo una instalación de una carga nueva y no se hizo bien la conexión en la fase que se había programado para que no se desbalanceara más. Recuerden que en calidad de energía hay estándares que me definen cuánto debe ser el porcentaje de desbalance en tensión, cuánto es el porcentaje de desbalance en corriente. Eso es por regla, hay una regla para esto. Hay diferentes, está la ISO, está la IEEE, hay varias, ¿sí? Muchas gracias por el sondeo. Bien, vayan formulando sus preguntas si hay algo. Recuerden que esto que estamos viendo ahorita, muchos de ustedes seguro ya lo manejan, ya lo hacen, quizás podríamos reordenar, pero lo más importante de eso que están viendo es las ideas que ustedes empiecen a capturar para poder implementar. Y si hay algo dentro de esto que les podamos ayudar, con mucho gusto, de verdad, podemos hacer pruebas en campo antes de que compren, o sea, la demostración la pueden hacer mis compañeros o un servidor si es que yo ando por ahí, por cualquiera de los rubros que ustedes tengan inquietud, ¿sí? Llevamos ya años de experiencia en la medición de varios rubros de predictivo. Bueno, ahora vamos a hablar de las mediciones estratégicas de mantenimiento predictivo, es decir, ¿qué mediciones tengo que hacer? Aquí nos permitimos poner una carga que es la más completa que hay dentro de una planta. Quizás la carga más pequeña podría ser eliminar este recuadro azul, que es el variador, digamos, y poner una botonera simplemente para arrancar y parar,
o arrancar y encender y apagar iluminación o cualquier otra carga, ¿sí? Pero puse aquí lo más complejo, porque es mejor irnos de más para poder absorberlo menos, porque si me voy a un tema limitado, voy a tener problemas porque no tendré un alcance y lo peor es que no tendré visibilidad de lo que pasa. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen un amperímetro de gancho económico, podría ser inclusive Fluke, ¿por qué no? ¿Qué va a pasar cuando veamos las mediciones que tengo que hacer? Ustedes se tendrán que adaptar a las mediciones que el amperímetro les permite, no importa la marca. Ustedes se adaptan al amperímetro y eso está mal. Lo que tenemos que hacer es que el equipo de medición se adapte a lo que yo necesito medir. Por ejemplo, hay amperímetros que solo miden corriente AC, corriente DC, tensión, resistencia y ya. Y decimos, pues es lo más completo. Pero fíjense que hay amperímetros de mayor costo que me permiten medir corriente de arranque. El corriente de arranque es una medición importante. Es difícil de medir la corriente de arranque. Podría ser con un osciloscopio, por ejemplo. Pero lo puedo hacer ya con un amperímetro. Pero es difícil de repente porque dices, bueno, lo puedo medir con el amperímetro que tengo actualmente, pero no, porque la corriente de arranque de repente es tan grande y tan rápida que los ojos no me permiten. Y el hold, el botón de sostener la lectura, pues ahí hay un error grande porque lo haré exacto o no. Entonces, hay amperímetros que ustedes lo ponen en esa programación y congelan su lectura cuando detectan la máxima corriente. Ya sé que esta carga me demandó con una corriente de arranque 50 amperes, deshabilitan la función estando en el amperímetro puesto en el cable y ya la nominal con carga o en vacío, dependiendo, ya está en 10. Ok, entonces esa es la firma. Las siguientes mediciones deberán ser así, se deberá mantener en 10 amperes en nominal con carga o en vacío o corriente de arranque 50. ¿Qué pasa si en una corriente de arranque, vamos a hablar de la nominal, subió 1 amper? En lugar de 10 amperes hay 1 amper más, o sea, 11. ¿Es grave o no? Podríamos pensar así rápido, no, pues es 1 amper, pero no es 1 amper. ¿Cuánto es en porcentaje 1 amper sobre los 10 amperes? ¿Sí? 10%. Entonces, la corriente subió 10%. Aguas, porque eso es una muestra que si la estoy graficando en la curva de la bañera que les mostré hace un rato, se va a empezar a descomponer esa curva. Por algo sucedió y tengo que encontrar ese origen. Bueno, entonces, ¿cómo funciona un variador? No quiero hablar del variador en sí. Más bien aquí la idea es que cada carga, ustedes se encarguen de revisar cómo funciona para que dentro de las capacitaciones a los compañeros, todos tengan el mismo concepto y contexto de cómo funciona la carga que están midiendo para que las mediciones que obtengan la relacionen con el funcionamiento de la carga. Por ejemplo, un variador entra energía AC, rectifica, así pues un diagrama de flujo muy sencillo, filtra los armónicos, ojo, porque muchos que tienen variadores no tienen filtro. 80% de los clientes que he visto no tienen filtro, eso no es muy bueno que digamos. Cuando vamos a tener un Webex de armónicas, por cierto, en este sentido, no vamos a hablar de filtros, vamos a hablar de armónicas. Electrónica de potencia, ¿sí? La cual permite, bueno, obviamente después de la rectificación, volver a convertir DC, aquí en las rectificaciones de AC a DC, filtra y luego de DC vuelve a convertir a AC porque el motor funciona con AC, ¿sí? Entonces, de ahí va hacia la carga, diferentes aplicaciones, motores con bombas, bandas transportadoras, etcétera. Aquí, obviamente, otros aspectos, resistencia y aislamiento del motor, y ya va hacia la parte de procesos, ¿sí? Ahí ya podemos ver desde arriba más o menos qué mediciones habría que hacer como perspectiva general, pero vamos a hablar desde una perspectiva específica a nivel de terreno. En la cometida tenemos que medir tensión y corriente, ¿sí? Desbalances entre estas variables, transitorios, armónicos, flicker, termografía, consumo de energía. Me atrevería a agregar ahí desperdicio de energía. ¿Cuánto desperdicio hay en ese circuito? Si tienen preguntas sobre alguno de estos, por favor, me dicen y lo vemos al final. En la parte intermedia, que casi no se hace, esto se hace con un osciloscopio. Si tienen un osciloscopio, les podemos ayudar a usarlo. Desbalance en tensión, desbalance en corriente. El bus de DC, esta señal, que son señales de control, nos dice cómo está prácticamente la parte inicial. Si la parte inicial está mal, lo demás va a estar mal. El PWM, lo que es la modulación por ancho de pulso, que es como funciona el variador, regularmente son a 6 pulsos, aquí se ven, ¿sí? Los circuitos para cada pulso que me hacen una senoide en apariencia, que es lo que el motor ve, pero no es todo así. Transitorios de salida, perturbaciones armónicos, onda reflejada, relación tensión-frecuencia,
tensión de flecha, o sea, cuando de repente no es una fuga de corriente por aislamiento, puedo tener tensión de flecha aquí y esta pequeña tensión me provoca desgaste en los rodamientos, como si yo estuviera soldando la cazuela, no sé si me puede explicar así, pero dentro del valero, que son dos anillos, hay uno que se llama cazuela. Bueno, así yo lo aprendí. Es como si le soldaran, así como en un chisporroto, y luego le pusieran los balines. Ya lo casqué. Entonces, eso provoca que la falla o el desgaste en el rodamiento se acelere. Y obviamente termografía. También acá me falta termografía en la entrada. Ya en la carga vienen otro tipo de mediciones entre eléctricas y mecánicas, que es tensión corriente, sobrecarga del motor, corriente de arranque o corriente nominal, porque luego no todos, todos los motores se pueden medir de arranque porque tengo un suavizador para el arranque, puede ser una tensión reducida, puede ser un variador. Consumo, fallas en rodamientos, desalineación de flechas, desbalance de flecha, holgura, rodamientos, aislamiento, termografía. Y la parte de procesos, si por ejemplo tienen controles de temperatura, controles de presión, hay que calibrarlos, aplicaciones neumáticas, válvulas, trampas, aire comprimido, fugas de aire, termografía. Entonces, como ven, son por lo menos las que alcancé a escribir porque ya no tuve más espacio en las mediciones básicas o base para hacer un diagnóstico en un variador. Pueden aumentar ligeramente o subir dependiendo de la complejidad del circuito. La pregunta es, no va a ser sondeo, es ¿cuántas hacemos? Si nosotros hacemos esto, puedo sacar ya no la fotografía de lo que está pasando, sino la radiografía. Me puedo ir hasta el fondo y ya empezar ya a rinconar esos posibles problemas para darle solución. Bien, hemos estado hablando de mediciones. Siempre que hablo de mediciones, siempre hablo de esto. Por favor, no sé cuántos de ustedes han recibido algún toque eléctrico. Yo sí, eléctrico también en la planta donde trabajaba, se me ocurrió, bueno, pedí un multímetro en su momento, me dieron un multímetro amarillo que no era Fluke, no sé, una marca china hace 30 años, y cuando conecté para medir fases, medía hasta 700 volts. Todavía lo tengo aquí, me lo traje de la empresa. Me lo cobraron, por cierto, y hubo un arco entre fase y fase. Entonces, el multímetro provocó ese corto y paré esa sección. Me hice famoso en ese momento. Seguramente muchos de ustedes saben a qué me refiero. Entonces, señores, si trabajan, hay una especificación donde todos los equipos de medición tienen que cumplir con esto. Si trabajan en las subestaciones categoría 4, si trabajan en tableros secundarios categoría 3, si trabajan más alejados de la instalación, las categorías menores son permitidas, porque tenemos transitorios que viajan en la instalación, transitorios por descargas atmosféricas o transitorios provocados por el arranque o paro de cargas grandes dentro de la planta como estos. Entonces, de repente puede haber impulsos en un circuito de 440, 480 de 5000 volts. Y si en ese momento tengo algo que me provoque que se baje esa resistencia de aislamiento entre esos dos puntos, pues entre fases o fase a tierra o fase a neutro, dependiendo, provocar un arco. Y la cantidad de energía que está aquí se va por esa pequeña puerta que se llama arco. Aquí está. La distancia entre las fases la estoy acortando por el multímetro, por el mal uso del multímetro en este caso, y que en ese momento se dio un impulso. Los transitorios ya son parte del día a día, entonces tengan mucho cuidado, por favor. Si requieren capturar una falla, hay hoy tecnología que me permite monitorear a distancia. Más adelante les comento, si tenemos tiempo, el tema. Bueno, entonces, tendencias de mantenimiento, pues va desde la parte económica, que tiene que ver el tiempo, lo hablamos hace un rato, el tiempo de inactividad, cada vez más es más caro. Recuerden que ustedes están recibiendo suministro de energía y si no la usan, se la siguen de alguna manera cobrando, de alguna manera, porque está en el contrato. Conciencia, que es el tema de cómo rápidamente podemos concientizar al equipo de trabajo, y la parte de la tecnología, todo lo que hay nuevo en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, recomendaciones: iniciar con sus mejores prácticas para reforzar y ampliar todas las ventajas competitivas que hay dentro del área de mantenimiento, porque finalmente va a impactar en el resultado que da hacia la empresa. Bien, programa de mantenimiento predictivo. Recomendación, como muchos dieron en la gráfica, aquí está, termografía, pues es lo mejor en términos técnicos, porque me da imágenes térmicas, es la mejor tecnología para encontrar esos defectos, ¿sí? No las causas todavía, por lo menos sé por dónde vamos, entonces puedo ver puntos calientes, desbalances, partes mecánicas, niveles, si hay temas de tanques, aislamiento de edificios. Después de ahí nos podemos ir a la parte mecánica, dependiendo qué estén analizando ustedes, ¿ok?
Pero bueno, puse la parte mecánica, que es vibración y alineación de motores. Es la mejor tecnología para poder diagnosticar estas fallas en máquinas rotatorias y corregirlas. Puedo ver desbalances, holguras, desalineación, rodamientos. ¿De acuerdo? Hay unos subfactores, por ejemplo, pata coja, ¿sí? Que tiene que ver más con el tema de holgura. Después nos vamos a la parte eléctrica. Osciloscopios y calidad de energía, los dos son necesarios, porque la calidad de energía se utiliza antes del variador y los osciloscopios es en medio del variador y a la salida del variador. Un equipo de calidad de energía difícilmente, es más, no conozco uno hoy, ni siquiera en Fluke, que en un equipo de calidad de energía que me sirva para medir a la salida del variador. ¿Por qué? Porque los equipos de calidad de energía funcionan con 60 Hz para sus cálculos, 60 Hz senoidales, aunque tengan armónicos, o sea, aunque no sean senoidales, pero la salida del variador no tengo 60 Hz, tengo otra cosa, y dependiendo de la marca, entonces aquí el osciloscopio me ayuda. Entonces me ayuda precisamente a resolver esos problemas en la salida del variador, factor de potencia, armónicos, todo el desperdicio, etcétera. Pero también hay otras aplicaciones, digamos, pasivas, ya cuando el equipo está abajo en el taller, que es el tema de resistencia de aislamiento, para ver cómo va el desgaste del aislamiento de la bobina del motor o del transformador, porque puedo medir el degradamiento, las pérdidas que están sucediendo, la contaminación que hay en la bobina inclusive, si no nada más mido aislamiento, también está medición de resistencia de absorción dieléctrica y hay otra, ahorita me dices Magali, que se me olvidó. Índice de polarización. Índice de polarización, que tiene que ver más con efectos capacitivos, etcétera. Sí, entre dos cables cercanos, etcétera. Gracias. Y bueno, finalmente la parte de calibradores de procesos, que es ya tiene que ver con la carga. Ese es el programa de mantenimiento predictivo. Tiene que ir todo asociado. No, predictivo no es solo termografía o no es solo vibración, es todo amarrado. Porque solo termografía sí me dice que ando mal, pero no me permite ubicar la causa raíz. Tengo que medir. Un motor que vibra, por ejemplo, pues consume más energía, que en el momento que ustedes lo arreglan, baja su consumo. De hecho, aquí tengo un ejemplo. Se los muestro. Miren, imagínense que están haciendo la inspección térmica en este motor. Térmicamente ven que tengo un posible problema. No tengo un problema, tengo un posible problema porque no sé qué está pasando. Sí, esto me lleva a que tengo que localizar dicha situación con un medidor de vibración. Digamos con un multímetro de vibración, es el equipo básico, ¿sí? Y detecto que efectivamente tengo un grado de severidad alto, que es un factor de cresta, ¿sí? Porque tengo 0.42 de velocidad, ¿sí? Entonces, ya sé si el problema es el rodamiento, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Pues diagnosticar, utilizar un equipo con tecnología que me permita saber el grado de severidad que se detectó antes, cómo está, es decir, si está mal y dónde está el problema. Por ejemplo, aquí este equipo me dice, este es con la ISO 10816, debe estar en verde, la franja, la rayita negra debe estar en verde. Pero como hice en una rutina, en una ruta, la medición, pues me lleva a hacer la medición con un equipo, con un acelerómetro, digamos, de un solo eje. Bueno, ahora llevo el de 3 ejes, porque tengo que saber si sube, baja, se adelanta o se atrasa, o es lateral el movimiento. Entonces, el equipo me permite hacer la medición y me dice por dónde está el problema. Y resulta que es un tema de alineamiento de flechas. Es decir, que quizás haya un tema de angularidad, no lo sé. Entonces, lo que sigue es reparar, ¿sí? Ya traigo un equipo para alinear, porque el problema fue por flecha. Aquí se hace la verificación y efectivamente está en un grado severo en la parte vertical, ¿sí? Y ya que se repara, ya está alineado y me aparece en verde. Entonces, fíjense los pasos que hay que hacer partiendo de la parte de termografía, ¿sí? Pueden hacerlo ustedes con equipo propio o pueden hacerlo ustedes con equipo rentado, con un proveedor. Ustedes deciden cómo hacerlo, ¿sí? Pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Si empiezan a aplicar mucho más esto, lo más seguro es que tengan que tener sus propios equipos porque les va a representar mucho más autonomía. Hay ventajas y desventajas en rentar equipo o hacerlo ustedes. Después viene finalmente la prueba de confirmación para validar, ¿sí? Y ya me da, ya bajó la aceleración bastante, ¿sí? ¿Y cómo lo compruebo? ¿Cuál es la foto? Esta, la termografía, miren, ya está, ¿sí? Ahora bien, imagínense cuál era el consumo de energía en esta posición
y cómo quedó acá. Y si a esto le asocio las tarifas horarias que estuvo utilizando este motor, ya pueden decir, señores, consumía tanto energía que representaba, no sé, 50,000 pesos de energía al mes, ya con esta reparación se bajó 20%, quedó en 30,000 o 35,000 o 40,000. Ya ahorramos 10,000 pesos, ¿sí? Es la forma en que el predictivo tiene nombre, tiene sustento y tiene evidencia. Bien, aquí otro ejemplo muy rápido. Este es un sistema de aire comprimido. Se puede verificar hoy fugas con tecnología también de detección de fugas por ultrasonido. Es muy sencillo este equipo, por cierto, si lo quieren ver lo tenemos en demo. Magali por allá lo tiene también. Hermos también lo tiene. Obviamente, no perder de vista la medición del consumo de energía, cómo se está aplicando la energía, ¿sí? Para saber qué está pasando. Y una vez que repare las fugas, también ya voy a ver la diferencia de cómo la reparación de fugas, que detecté una fuga a 30 metros, se reparó, inclusive puedo sacar el estimado de volumen de aire que se está fugando. Esto es también para aplicaciones de cualquier otro tipo de gas, por cierto, no solo aire comprimido, también vacío, también helio, también cualquier otro gas se puede medir siempre y cuando esté arriba de 10 libras, ¿sí? Bien, aquí una gráfica de un compresor, que es el que vimos ahorita. Aquí son 4 compresores, 4 colores. Vean, los compresores arrancan y paran, ¿están de acuerdo? Aquí se ve, digamos, comportamiento normal, pero el compresor 4 tiene todo el tiempo función continua. En este caso, que fue real, fue con los compañeros de Fluke en Estados Unidos. Encontraron el problema, lo repararon y vean el funcionamiento. Lo que era un compresor de respaldo, no lo era, ahora ya. Vean, o sea, la gráfica casi no existe, ¿sí? Entonces prácticamente ese compresor estaba sirviendo para alimentar fugas, para alimentar fallas. Ahí obviamente hay un desperdicio de energía tremendo. Bueno, algunas otras mediciones para ir cerrando. Mediciones eléctricas, esto es con equipos de calidad de energía, si ya los tienen, aprovechen esta parte. Por ejemplo, aquí factor de potencia, 22. Oye, pues ¿dónde estás midiendo? Medí en la subestación a la salida, lo cual estaba bien, estaba en punto 95, pero la siguiente pregunta fue, ¿cuánto tengo de factor de potencia antes de la corrección? Porque finalmente estoy compensando de alguna manera. Estoy poniendo un parche por fuera a ese orificio que está fugando. Entonces, cuando medimos adentro encontramos esto, punto 22. Este es el triángulo de potencia, los que están relacionados con triángulo de potencias, esto es la regla madre de la parte eléctrica. ¿Sí? ¿Cuánto recibo? O sea, ¿cuánto es en temas aparentes? ¿Sí? ¿Cuánto es en desperdicio? ¿Y cuánto realmente se me están suministrando? Y de ahí las diferencias es como el proveedor ve el desaprovechamiento de energía. Imagínense que esto lo ve el proveedor. Tienes un desaprovechamiento del 78%, ¿sí? Entonces, véanlo así. Entonces, son de las primeras gráficas importantes por fase. Hay otras, por ejemplo, obviamente una vez que esto se corrige, pues debe quedar así. Sí, aquí está el mismo triángulo de potencias, pero ya está corregido. Esto fue antes de, pero atrás, señores, tenía esto. En la corrección, esto. Entonces, el que estemos corrigiendo, no necesariamente estamos salvando dinero, estamos ahorrando dinero. Hay que irnos atrás. Ahí está la oportunidad en mantenimiento. Aquí otro gráfica que me encanta es un diagrama fasorial. ¿Por qué me gusta? Porque nada más al verlo sé qué está pasando. Por ejemplo, estas flechas son tensión, estas que están rellenas, estas huecas son corriente. Entonces, este es el ángulo entre tensión y corriente. Entonces, cuando hay un atraso, ¿sí? Sé que tengo un problema. Por ejemplo, magnitud va de 0, del centro hacia afuera, y todo pega. Entonces, les puedo decir que en tensión estamos balanceados, sin ver el valor, ¿eh? Nada más por esto, aquí se comprueba, nada más por verlo. La parte de corriente está balanceada, pues no tanto, porque fíjense dónde está esta flecha hueca y no pega en el círculo punteado, y la de abajo está más cercana y esta está cercana. Tengo un desbalanceo en corriente. Entonces ya sé por dónde puedo ir. No tengo desbalanceo en tensión. Recuerden que si tengo desbalanceo en tensión, tengo desbalanceo en corriente, mayormente. Pero si tienen desbalanceo en corriente, no necesariamente tienen desbalance en tensión. Aquí con esto puedo determinar si tengo desbalance en tensión, pues tengo un problema en el suministro. Entonces el problema no es la carga, es suministro. Puede ser ir con los compañeros de mantenimiento de edificio o inclusive con el proveedor. Pero si tengo balanceo en tensión bueno por el porcentaje de la norma y tengo desbalance en corriente, entonces mi problema es de la carga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cómo lo corrijo? Pues como hay un atraso en corriente con un capacitor, es válido poner capacitores en los tableros secundarios, es decir, no necesariamente afuera para corregir,
Si yo corrijo aquí, también se corrige afuera, en modo parcial de cómo me está contribuyendo a la falla, por supuesto. Si tengo 10 variadores o 10 casos así, si corrijo uno, pues solo corrijo el 10% del problema. O sea, el factor de potencia en la subestación se corrige solo en el 10%. Es más fácil arreglar los problemas en abonos, ¿sí? Que totales, porque en la parte total, en la parte de energía es una apariencia nada más. Bien, aquí ven los valores en tensión, es la misma gráfica, pero ya con valores en corriente, ¿sí? Aquí están 62, 67, hay que hacer un pequeño cálculo matemático para estimar el desbalance. Puede ser que estemos dentro de lo permitido, ¿sí? Sin embargo, puede ir aumentando, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la medición anterior? El desbalance anterior fue aumentando, sigue igual, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Otro tipo de gráficas son estas. Este es armónicos en tensión. Estoy en el límite, si no me equivoco es 8%, la distorsión armónica total, que son del quinto orden. Vamos a ver cómo estamos en corriente. Aquí es donde tengo que aplicar los correctores adecuados para filtrar y disminuir esto, porque las otras armónicas, las que están arriba del 5, de la quinta armónica, son consecuencia de la quinta precisamente. La armónica 1 es la de 60 Hz. Recuerden que el resto de las armónicas son múltiplos de la fundamental. Bien, otro tipo de mediciones que ya se pueden hacer es desperdicio de energía. Aquí en este ejemplo podemos saber que mi carga tiene una eficiencia en watts, ¿sí? De tanto, y le puedo cargar la tarifa horaria que se esté utilizando en este momento para saber. Pero, por ejemplo, tengo pérdidas más grandes que la eficiencia. Esta en la parte numérica, digamos, como que puede darme un posible explicación. Es decir, yo lo entiendo, pero tal vez otros no, ¿sí? Ahorita les comento por qué. Porque son valores numéricos. Pero si veo gráficas ya más profundas, por ejemplo, en la parte mecánica, pues aquí veo que tengo una eficiencia del 64%, nada más. O sea, hay un desperdicio por la diferencia. Ya cuando lo arreglo, pues la eficiencia puede estarse mejorando, ¿sí? Aquí ya, podría yo minimizar las pérdidas. Ahora, otra forma de verlo es gráficas de eficiencia. Esta gráfica que es para un motor que tiene variador, ¿sí? Que no tiene la parte aquí de sobrecarga, el NEMA, su eficiencia es baja, 0%, ¿sí? Y el motor puede estar aquí trabajando, ¿sí? Vean el cursor, cómo se movió. El cursor debe estar viajando en la zona verde. Esta es una gráfica de desgaste o de deterioro que tiene el motor en cuanto a su funcionamiento. Me regreso un poquito. Aquí digamos que el motor está tranquilo, está sobrado, sí, pero entonces tengo desperdicio también, porque hay 100% de energía que no toda está aprovechando. Lo ideal es esto, jóvenes, que el cursor esté aquí, ¿sí? Lo más cercano al 100% para saber que está aprovechando esto. Otras formas de gráficas, esto lo encontramos hace unos meses con un cliente que nos pidió hacer demostraciones, eficiencia del casi 3%, o sea, esto no puede ser. Factor de potencia, ¿cuánto era? Pues bajísimo, bajísimo, de verdad. Obviamente de esta medición nos vamos a la gráfica numérica para ver factor de potencia y el factor de potencia está pero muy mal. La mayor parte de pérdidas se va por reactivos, pérdidas reactivas, desbalance, poca distorsión. Se ve que es más un problema de desbalance y de temas inductivos, ¿sí? Otros casos obviamente ya se fueron corrigiendo. Aquí el punto es que la zona verde se vaya ampliando, ¿sí? Como lo van viendo. Todo esto se puede ir corrigiendo por carga hasta llegar quizás a la máxima eficiencia. Esto es lo ideal. Y esto se puede monitorear, sacar la foto anterior, ver por dónde viene, porque voy a hacer el análisis con el equipo y puedo corregir ese problema hasta que se beneficie. Bueno, hoy mucha de esta tecnología que ustedes ya seguramente tienen la pueden utilizar, cámaras multímetros, hay muchos multímetros y cámaras que ya se comunican al celular en una plataforma que no tiene costo, es una plataforma básica y que les permite en su caso mandar información a la nube, mandar información a otros usuarios, inclusive a su módulo de mantenimiento si tienen software. ¿De acuerdo? Aquí está el ejemplo, lo paso más rápido. Esta licencia ya tiene costo, por supuesto. Pueden mandar la información al módulo de mantenimiento para que genere automáticamente los reportes de trabajo para las diferentes áreas dependiendo de la falla que se haya detectado. Si van a instalar, pues para la parte de firmas eléctricas se puede hacer, ¿sí? Medir mucho más, documentar, puede ser una tablet industrial, puede ser un móvil, ¿sí?
contactar a otros compañeros, enlazarles lo que está pasando, ver los otros compañeros en vivo de la falla térmica, en corriente, de lo que sea. Hoy muchas de las herramientas de Fluke ya permiten la comunicación inalámbrica. Ya no tienen que pedirlo, de hecho los equipos ya vienen con esa comunicación. Aquí un pequeño ejemplo de diferencia de una medición de vibración con un equipo puntual en un recorrido a un monitoreo permanente. Aquí ya estoy comentando un poquito de la parte proactiva. Son sensores que se instalan de modo fijo en cargas críticas, es la recomendación. Entonces, vean, me pueden estar dando mediciones similares, construyendo las gráficas. Sin embargo, al hacer mediciones quizás eventuales, no diarias, puedo agarrarla bien aquí, pero de repente ya monitoreo al siguiente mes y ya lo agarré en falla. Entonces, mi criticidad, mi factor de cresta, pues me dice que ya es inaceptable, ¿sí? O insatisfactorio. Entonces, requiero ya un correctivo, ya no fue preventivo. Sin embargo, con la medición continua, pues sí puedo ir viendo la curva todo el tiempo para intervenir. Esta es la parte de la composición de la curva de la bañera que les mostré hace un rato. ¿Sí? Este software existe ya, también se puede comunicar con el software de ustedes si ya tienen un módulo para mantenimiento. Aquí otros ejemplos de la comunicación, cómo se instalan los sensores. Puede ir en varios motores, varios sensores, ir a un gateway, que es este, y este va a la nube de la información y de ahí hacia su celular o hacia su computadora. Este es el sensor, es como del tamaño de un encendedor, en modo triangulado, ¿sí? La instalación del mismo. Una guía muy rápida de cómo hacer una planeación, es básicamente 4 puntos para instrumentar un layout. En un layout, las cargas críticas. Pueden monitorear vibración, pueden monitorear tensión eléctrica con otro sensor, pueden monitorear termografía, pueden monitorear corriente, pueden monitorear temperatura con termoparo. O sea, ya casi todos los equipos que ustedes conocen portátiles también existen ya para monitoreo fijo, permanente, que también lo pueden cambiar de lugar, por cierto. ¿Sí? Algunas aplicaciones, por ejemplo, para instrumentar una carga eléctrica, ¿sí? Y mandar a la nube, o inclusive estos amperímetros se pueden ver en la imagen térmica las lecturas, ¿sí? Para comprobar. Otra forma de hacerlo también con amperímetros rígidos, los otros eran flexibles, se puede ir al teléfono o a la tablet industrial y ver gráficas, ver tiempos, inclusive los equipos los pueden dejar monitoreando de modo fijo en el tablero cerrado cuando tenemos fallas de esas que no encontramos a la primera. Bien, ¿cómo identificar esto? Los equipos de Fluke tienen estos símbolos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este multímetro lo trae aquí. También todo lo que diga FC, Fluke Connect, se refiere que ya se puede documentar, bajan la aplicación, es sin costo, ¿sí? No es gratis, es sin costo porque compraron el equipo, ya tienen acceso y pueden empezar a monitorear y llevar las tendencias, pueden hacer ahí grupos de trabajo, etcétera. Bien, finalmente, señores, gracias por su tiempo. Conclusión, me pasé un poco, pero espero que haya valido la pena. Conclusión de la parte de eficiencia y productividad en ahorro. Trabajar más rápido, en mantenimiento, en equipo, es decir, colaboración conjunta, reducir la parte del papeleo. El papeleo, digamos, se hace virtual por estas tecnologías predictivas. Mejorar la parte de seguridad, sin duda, es lo más importante en el área. Experimentar la parte de conectividad hoy, porque facilita inclusive la documentación. Tecnología predictiva, mucha ya existe de modo inalámbrico, y obviamente pues la parte de innovación. Esto es hacia donde va hoy la industria en este sentido. Bien, pues muchas gracias por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta, Magali, por favor. Gracias, Ángel. Estuvimos respondiendo algunas. No sé si de manera adicional tengan algún comentario o alguna duda que nos quieran compartir. Nos preguntaron en su momento por equipo, por luxómetros para LED. Ya respondimos si tenemos en nuestra marca Ampro, específicamente para luz LED. Nos compartieron que... Pero si miden la parte de intensidad de luz o luxes, también miden el consumo de energía y el desperdicio de ese circuito LED. También, no, gracias. Otras mediciones que hacen dentro del mantenimiento nos compartieron que también incluyen, por ejemplo, el análisis de aceite. Sí.
Y pues bueno, por supuesto, se les va a compartir la presentación, claro que sí. También nos preguntan que sea una constancia de participación. Esto con los compañeros de Hermos, con gusto lo pueden revisar. Ellos están manejando toda esta información sobre las constancias de participación. Y pues bueno, seguimos aquí para sus comentarios. Pues muchas gracias a todos por su participación, por el espacio que nos han dado. Muchas gracias a Ángel Pérez por esta presentación. Recordemos que nuestro distribuidor autorizado, Hermos, estará atendiendo todas sus solicitudes. Ahí abajo los correos. También el ingeniero Adrián Mares, que espero que siga por aquí y no se haya ido a vender ahorita Fluke. O arreglar una máquina. O arreglar algo, ¿verdad? Es el especialista dentro de Hermos quien de manera directa también está atendiendo sus solicitudes, o su servidora, Magali García, como responsable de la marca para la zona Bajío, y si hay compañeros de otras zonas, también podemos gestionar el apoyo. Pues buenas tardes. Gracias. Perdón, buenas tardes, Magali. Mariana Díaz de Hermos. Nada más respondiendo rapidísimo a la pregunta de la constancia. Como saben, este seminario está formando parte de una serie de sesiones que estamos dando en Hermos. Son un total de 14 sesiones y estamos dando una constancia al finalizar el total de las sesiones que se van a estar dando durante el mes de junio. También pueden revalidar sesiones anteriores, nos las pueden solicitar al correo de contacto que están aquí abajo y bueno, igual podemos compartir estas sesiones de Fluke. Muchas gracias por el espacio y pues a la orden en el correo que aquí comentas, contacto@hermos.com.mx y con Adrián Mares. Gracias. A ti, Mariana, gracias. Pues mandan saludos, Ángel, y agradecen por la presentación. Algunos tienen proyectos de aplicación de métodos de eficiencia energética y pues creo que les está siendo útil esta información y por ello nos piden la presentación. Con mucho gusto. De hecho, la verdad es que este es un extracto de todo lo que implica. Hay mucho más que platicar, hay mucho más que ver. Solo quisimos dar, digamos, la parte inicial para poner a todos en contexto de lo que viene. Nosotros todo el tiempo estamos estudiando el tema de tendencias de lo que viene en cuanto a tecnología se refiere y hemos estado trabajando directamente con usuarios porque es de donde sale esta información y créanme que ha sido de mucha utilidad mutua. Entonces, bueno, sí, estamos pendientes. Tenemos ingenieros regionales como Magali, que nos pueden apoyar también en cualquier caso, o un servidor, si ya una vez que nos dejen salir con libertad, para poder estar allá en Bajío, si es que la mayoría de ustedes está por ahí. Gracias. El ingeniero Adrián Mares, especialista de Fluke en la compañía Hermos, está colocando sus datos en el chat que todos ustedes pueden visualizar. Él de manera directa les puede dar la atención y soporte. Y ya él nos comentará si requieren también de nuestro apoyo, con gusto estamos a la orden. Pues damos finalizada esta sesión. Muy amables a todos. Gracias a todo el equipo de Hermos, al equipo de Dominion, Fluke en México. Muchas gracias. Gracias por el espacio y tiempo y nos vemos en los próximos webinars que tendremos. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, muchas gracias. Que estén bien, mucha salud y nos vemos pronto.